Santa y bendecida noche, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo se sienten, jóvenes? Saludando, ¿qué tal todo? Por la gracia de Dios, todos bien, supongo. Gracias a Dios, qué bueno, me alegra. Buenas noches. Buenas noches, ¿Todo bien? gracias a Dios, sí. Qué bueno. Buenas noches, buenas noches. Estoy compartiendo pantalla, diga, confírmenme si la pantalla se ve y si el audio se escucha claramente. Confirmado, se escucha y se ve. Buenas noches, sí, se ve y se escucha. Gracias. Perfectamente, sir. Ya somos 10 personas. De tal manera, entonces vamos a bendecir este momento con la gracia del Espíritu Santo. ¿Quién se anima para realizar una oración? Dale, Mesina. Hola, ¿quién la tiene la oración? ¿Quién tiene la oración del día de hoy? Hágalo usted, por favor. Sí, para Bien, ganar tiempo. ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por este nuevo día y por esta nueva noche específicamente. Te agradecemos, Dios, porque tú nos has permitido estar aquí todos sanos, todos conforme por el rendimiento que dimos el día de hoy. Te pido, Padre, que esta clase sea de provecho, que sea de mucho entendimiento y que podamos analizar toda la perfección para así poder rendir en el futuro con esta nueva experiencia. Eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. En ese mismo orden vamos a seguir con este recurso audiovisual para que compartamos algunas ideas reflexivas sobre el mismo. Presten atención, por favor. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Perfectamente claro.
Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Muy bien. Lo que pudieron apreciar del video, porque me dicen que un momento se cortó. ¿Algún comentario? Si lo pudiera poner otra vez fuera excelente, porque verdaderamente se cortó en un momento. Ok. ¿Les parece bien que lo pongamos de nuevo? Sí, sí, Por porque en favor. realidad Sí. se cortó bastante. Perfecto. Entonces, si vuelve a pasar, me informan de inmediato. ¿Se ve y se escucha? Sí. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno. Menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte.
Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo. Pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Muy bien, ahora sí se pudo ver y escuchar perfectamente. Sí, 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 perfectamente bien. Sí. Bueno, no a la perfección, pero sí una gran parte. Yanelia, Yaneila, adelante. Yaneira. Este video me hizo pensar en muchas cosas a veces que uno ve cada día. Y podemos decir que actitudes como esas, lamentablemente, es el deporte o el pan de cada día que vemos en muchas situaciones o etapas de nuestras vidas. Un montón de gente dañada, dañando a otro. Y lo terrible de eso es que uno puede llegar a pensar que uno está errado o que uno sé que tiene el problema, cuando el problema está en otro, en el otro, que es incapaz de reconocer las capacidades o los talentos de otro y que solamente quiera lucir esa persona. Es yo no sé ni cómo llamarlo, porque llegan hasta el punto de querer minimizar al otro y esa persona dañada, sentirse superior hacia esa persona que en vez de lo que dice el video de que debemos de florecer y prosperar, mayormente logran el objetivo de convertirlo en unos frustrados como este tipo de personas. Me gustó ese tipo de reflexión, profesor, porque a veces podemos saber las cosas, pero no podemos dejar llevar por el momento y cualquiera de nosotros puede llegar a sentirse o pensar así. Sin embargo, hay que tener como claro el objetivo que uno quiere y no convertirse en uno como esa persona y seguir hacia adelante. Creo que me pasé hablando, pero bueno. No, yo quiero felicitarte por arrojar luz y tener una forma bien auténtica de pensar. Deberíamos eh, todos pensar igual. En ese sentido, no en todas las facetas de la vida, perdón, pero en ese sentido sí, porque como tú bien señala, Janeila,
Hay personas que no entienden que su postura existencial, cuando digo su postura existencial, es su accionar en la vida, marca o puede, hasta cierto punto, si la persona a la que se está dirigiendo no tiene una personalidad definida, puede dañar la vida de esa persona. A ese punto. ¿Alguien más quiere señalar algo? Nadie más, Buenas noches. Yo quiero comentar algo. por favor. Mi nombre es Wanda Cabrera. ¿Se escucha? Correctamente. Ok. Con relación al video, pienso que este tiene varias partes, varias aristas, mucha tela de donde cortar. Con relación, o sea, veo muchos problemas de envidia, de querer ser el mejor, o sea, eso es, como dijo mi compañera Yaneila, eso es como que el día a día, tanto, o sea, en todos los aspectos y en todos los ámbitos, tanto laborales y personales. Eso como que el día a día. Uno se ve involucrado en muchos tipos de situaciones de ese tipo. Y lo más importante es que cada persona perdón, me antepongo. Uno se ve involucrada con muchas personas y circunstancias que llevan a personas a hacer ese tipo de cosas y a sufrir ese tipo de cosas también. Entonces, por otro lado, pienso que uno como ser humano, como ente de esta sociedad, uno tiene que darse su terapia de su auto terapia psicológica para que esas cosas no afecten y obviamente seguir adelante. Como dice el título del video, florece y prospera. Eso es lo que realmente a nosotros nos espera y es lo que debemos hacer. Es cuanto. Wanda, totalmente de acuerdo con usted. Simple señalar que en el caso de cada uno de los que presente en este encuentro, puede que sí pueda tomar decisiones así con firmeza, pero hay personas que no tienen, valga la redundancia y valga repetir, que no tienen una personalidad estructuralmente definida. Hay personas con autoestima variable, autoestima baja, autoestima media y autoestima sobredimensionada. Entonces, ese tipo Así es, cierto, sí. de situación, entonces puede que a algunas personas no les sea tan sencillo como nosotros lo estamos planteando. ¿Qué estamos llamados nosotros a colaborar y no ser parte de ese tipo de personas? Y cuando vemos a una persona que Exactamente. le están infringiendo este tipo de situaciones, pues entonces nosotros acudir a la defensa de esa persona y buscar mecanismos para que esa persona crezca particularmente y pueda enfrentar esas situaciones que la vida a diario le va a estar presentando a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Así mismo es, profesor. Muy Así bien. es, clarísimo. Así es. Pues nada, como dice el video al final, el deseo de nosotros es que crezcan y florezcan todas y cada una de las personas y el mecanismo que nosotros utilizamos para contribuir en esa parte es este elemento de la enseñanza. Ya vimos la unidad uno, una gran parte de la unidad uno ya de las personas que han entregado esta tarde, tomé la tarde para eso, que era el día que yo destino, pero en la unidad 2, unidad 3 y 4 la vamos a corregir con mayor brevedad. De hecho, la unidad 3 y 4 es muy probable que la compartamos, o sea, que la hagamos en un solo encuentro. En esta solamente vamos a ver la unidad 2 para darle chance a que si hay alguna persona todavía, porque en el día de hoy me escribió alguien que no había podido acceder a la plataforma. No sé cuál sería, no me dio la explicación de cuál era el inconveniente en sí. Me gustaría que si está aquí tomara la palabra y nos Yo, explicara. profesor, Wanda fue la persona que le escribió. Perfecto. Entonces, Fíjese, ajá, dígame. ¿cuál es la situación? Mire, yo he tomado otros cursos en Infotep y Ujú. obviamente yo tengo ya mi contraseña y todo. Y Ajá. cuando yo abro mi usuario, por decirlo, o mi perfil, me aparecen los cursos que ya yo he tomado. Obviamente aparecen como concluidos, pero este y otro que yo voy a tomar el mes que viene de Infotec no aparecen. Entonces me parece sumamente extraño eso. Entonces, Wanda, dígame su apellido para buscarla en el listado acá de participante.
y Ok, poder con severidad entonces decirle cuál es el estado, cuál es la ok. situación. Mis apellidos son Cabrera Checo. Ok, vamos a esperar que está cargando la página acá. Ojalá esté, porque me dijeron que fui de las últimas en entrar. Ah, pues ahí hay un detalle. Pero en todo caso vamos a ver si la plataforma nos deja. Está cargando, en lo que la plataforma va cargando, Wanda, en todo caso le vamos a dar respuesta en este encuentro. Por acá yo tengo una base de datos. No sé si ustedes visualizan una base de datos, apellido, nombre, dirección, tipo, condición. ¿La ven? Sí, 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 correcto. afirmativo. Sí, Ok. Una base de datos en un lenguaje de programación y en Excel como lenguaje de programación para decirlo de alguna manera básica, es una herramienta que es bastante utilizada en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en todo esto. Y es, dicho de una manera sencilla, es un conjunto de información que tienen relación entre sí, eso es primordial, deben guardar relación entre sí y que están organizadas por campos. Los campos, cuando decimos alguien tiene el micrófono activado, por favor deshabiliten su micrófono para que no tengamos interferencia. Eh, los campos, cuando decimos campos, nos referimos a la columna. Ya sabemos que Excel cumple con lo que se llama el eje cartesiano, que Excel cumple con una intersección entre una columna y una fila. Esa intersección ahí, entonces a ese espacio se le conoce como celda. En lo que es base de datos, los campos están en la columna y cuando creamos una tabla debemos tomar eso en cuenta, que los campos deben estar en el rótulo y los rótulos deben estar en las columnas y los registros van a estar en la fila. Me explico. El campo de la columna representa el nombre subjetivo de los registros que va a contener la base de datos. Por ejemplo, apellidos, que yo voy a tener ahí un grupo de apellidos. Con esa breve descripción que ahí diga apellido, ya vamos a decir, el usuario ya debe tener determinada la concepción de qué se va a introducir ahí. Por eso debe estar así. Si esto estuviera, en vez de estar en la columna, estuviera en las filas para ordenarlo, para hacer gráficas estadísticas y para tener un control de esto, sería muy complicado. Así que nunca hagan una tabla que contenga los campos en las filas, sí en los registros, perdón, sí en las columnas. Las filas se conocen en Excel como registro y un registro, acá un campo es una celda, una columna, apellido, ese es un campo. La B, en este caso, nombre es otro campo, pero un registro es toda la fila, porque el registro debe dar una información al usuario. Ejemplo, este registro número 7, la información es la siguiente. Aguirre Ricardo, dirección Avenida Javier Prado, Oeste 960, tipo funcionario, condición estable. Todo esto es un registro. O sea que un registro es una información, un campo es un dato. Ahí hay que guardar la diferencia. Un campo, un dato. Un campo nunca me va a dar una información detallada, completa, concisa de algo. Ahora, un registro sí me va a dar una información. ¿Se entiende esa pequeña diferenciación? Profesor, Sí, disculpe, la que ha apellido Angelina tiene el micrófono abierto y a mí se me hizo difícil oírlo porque como que interrumpe. No sé si es que como yo estoy de la computadora se me oye mucho, no entendí mucho. Disculpe. La acabo de deshabilitar. Vamos a ver. Iris, adelante. Bien, ahí están todos silenciados. Se escucha bien ahí, ¿verdad que sí? Un dedito arriba, si me escuchan perfectamente. Gracias. Entonces continuamos. Decía que en Excel
los campos están representados por la columna y las columnas, ¿verdad? Son paradas. Los campos están representados por las columnas y los registros por las filas. Un campo es un dato. Un campo es un dato. Un registro es un conjunto de campos que me dan una información. Un campo es un dato, un registro es una información. Ahí está la diferencia. Por eso es que la información es un conjunto de datos secuencialmente organizado y que producen un efecto positivo o una utilidad para quien lo recibe. Si a mí me dicen, por ejemplo, como información, eh, yo quiero saber de Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Y tú me das como información Aguirre. Ya, eso no es una información, eso tú me diste un dato sobre Ricardo. Pero si tú me dices, yo te pregunto, ¿sabes quién es Ricardo? Y me responde, Ricardo Aguirre, que vive en la avenida Javier Prado Oeste 960, que es funcionario y que está trabajando en condición estable, género masculino, ya sí hay una información, porque ya con eso yo puedo llegar de manera más sencilla a quién es Ricardo, por el apellido, por la dirección, por el tipo de funcionario y por la condición. Ahora sí se entendió. Efectivamente. De Por lo acuerdo. menos a mí. Sí, sí. De acuerdo. Eh, de hecho, ¿qué componentes debe tener la base de datos? Y en esto vamos a quizás repetir algo. Ya dijimos los campos que están representados por las columnas y los registros que están representados por la fila. Pero además de esta distribución de columna y fila, hay que considerar elementos importantes. En el encabezado de columna, la primera fila de la base de datos debe contener descripción de lo que contiene cada uno de los campos. Y aquí ya yo sé que es la general de una persona con este simple hecho de que aquí diga apellido. También en una base de datos es importante, aunque no es obligatorio, tener lo que se llama primary key o llave primaria. En este caso, acá hay un DNI que sería vamos a decir, equivalente para nosotros los dominicanos, lo que es una cédula. El DNI en ese caso es equivalente. Ese sería primary key porque ese es un campo, en este caso numérico, que no se repite en ningún individuo en el planeta. O sea, cada persona, dependiendo su nacionalidad, o tiene DNI, cédula, carnet, pasaporte, qué sé yo, cualquier tipo de registro que lo identifica únicamente con un nombre en el planeta. Eso no necesita más explicación que esto, ¿verdad que no? No, no. No. Ok. Entonces, para tener en cuenta una base de datos, no debe tener, esto sí les recomiendo que lo tomen siempre, lo tengan pendiente, por ningún motivo una base de datos debe tener celdas combinadas. ¿Cómo se combinan celdas en Excel? ¿Alguien sabe aquí? Sí. Entonces, es tan sencillo, pestaña inicio, yo voy a seleccionar estas dos celdas. Esto va a dar error porque hay dos campos en estas dos celdas. Si yo le doy acá, miren lo que dice, me va a dar la combinación de celdas. Si yo le doy a aceptar un valor de estos dos campos, se va a perder. Mírenlo ahí. Esto es combinar celdas. En una base de datos, por ningún motivo deben haber celdas combinadas. ¿Por qué? Porque cuando Excel va a hacer cualquier análisis de datos, a filtrar datos, hacer un esquema, hacer datos estadísticos, o sea, gráficas y ese tipo de cosas, para Excel es imposible determinar en qué celda, si la A o la B, está ese campo, porque esto pasó de ser una celda sencilla a ser una celda más amplia, más grande, que abarca dos celdas, la A y la B. Entonces, como Excel no sabe determinar, no hay manera de que él pueda determinarlo, entonces en una base de datos por ningún motivo debemos colocar celdas combinadas. Adelante, la manita levantada, Víctor.
Sí, profesor, disculpe que le interrumpa. Con la cuestión en el chat, estoy viendo que Wanda, acuérdese que ella es la que tuvo problemas con que no le aparece el registro de clases, está haciendo una pregunta Ah, pues de déjeme las ver. celdas combinadas. Gracias por la... Ok. Todo ok. ¿Qué son celdas combinadas? Ya está claro. Ah, bueno, Wanda ya está clara. Gracias, Víctor, y muy bien, Wanda. Continuamos, Wanda. Déjame ver el chat por acá abierto para poder tener acceso a él. En todo caso, Wanda y todos los participantes en este momento levantan la manita y le concedemos el habla. No hay problema en eso. Recuérdense que esto es un entrenamiento, pero debe ser totalmente interactivo. Y mientras más interactuamos, puede que hayan personas que lo que es tu duda les sirva. Bien, entonces seguimos avanzando. El segundo elemento para tener en cuenta es no debe contener tampoco filas ni columna totalmente en blanco. Una fila, ¿verdad? Acostada no puede haber en una base de datos una fila totalmente en blanco. Por ejemplo, puede que en este caso siempre pues, que no consiguieras la dirección de esa persona, de Ricardo Aguirre, cuando lo registraste, pues puede que esa celda esté en blanco, pero toda la fila no puede estar en blanco. Lo mismo con una columna. La columna dirección totalmente no puede estar en blanco. Por ejemplo, esta columna completa no puede estar en blanco. Por ningún motivo deben estar nunca en blanco. Sí pueden tener, y ya el último para tomar en cuenta, que sí pueden tener algunos campos en blanco, más no registro completo ni columnas completas en blanco. Esos son elementos a tomar en cuenta de una base de datos. Aquí en esta base de datos la tengo precisamente para hablar sobre lo que es la unidad 2. La unidad 2 trata sobre precisamente esto, base de datos y cómo filtramos, más bien cómo ordenamos y filtramos datos en Excel. Lo primero es que la parte de filtrar en Excel hay varias partes por donde yo la puedo conseguir. Acá yo estoy señalando el menú inicio o la pestaña inicio o la cinta de opción inicio. Entonces en la cinta de opción inicio, yo si me traslado hacia acá, hay un menú que se llama edición. Si yo hago clic en este menú por acá, va a aparecer la parte de ordenar y filtrar. Acá está el botón, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, Sí. Si yo hago Sí, clic lo acá, vemos. me aparece Sí, todas las funcionalidades. Ahora bien, la otra forma, y esta es un poquito más, si se quiere, más precisa, más, a falta de de una mejor palabra, vamos a dejarlo con precisa. Por acá está la parte de ordenar y filtrar. Miren acá, ordenar, me fui a la pestaña datos y acá en el centro dice ordenar y filtrar. El primer botón es de ordenar ascendentemente, o sea, de menor a mayor, ahí va creciendo. Y el segundo botón es ordenar de mayor a menor, o sea, aquí va descendente, ascendente, descendente. Y por acá para crear, ordenar por niveles y yo puedo agregar niveles. Por ejemplo, como yo me encuentro, yo puedo seleccionar el rótulo de la tabla y automáticamente me aparecería acá cuál es el orden por columna, pero por acá yo puedo seleccionar cualquier uno de los campos de la tabla. O sea, si yo quiero ordenar por apellido, si quiero que este orden sea según el color de la celda, el valor de la celda, la fuente de la celda o un icono de formato condicional en caso de que lo tuviera, en este caso no lo tiene. Si lo dejo por el valor de la celda y me quisiera ordenar de A hasta Z, pues lo puedo hacer. También puedo ordenar de Z hasta A o una lista personalizada. La lista personalizada se crea de la siguiente manera, antes de seguir con esto. Una lista personalizada es lo que me permite, yo voy a hacer abrir un libro nuevo, control U. Una lista personalizada es lo que me permite yo hacer esto. Por ejemplo, yo tengo una lista personalizada de nombres
con el siguiente grupo de nombres. Acabo de escribir acá Juan Pérez. Si yo me posiciono en la parte inferior de la celda, hago clic sostenido y arrastro hacia abajo, ahí yo voy a generar un grupo de nombres que no lo acabo de escribir, eso lo escribí yo hace mucho tiempo. Esto se llama lista personalizada. También lo que permite yo hacer esto, perdón, le di un juego de tecla. Yo hacer esto y generar los días de la semana, eso es una lista personalizada. Igual con esto, por ejemplo. Y así yo puedo crear tanta lista personalizada como yo necesito utilizar en mi trabajo. Muy útil para las personas de recursos humanos, nómina, este tipo de funciones. ¿Cómo se crea la lista personalizada? La lista personalizada se crean en el menú o cinta de opción archivo. Nos vamos a ir hasta la última opción, que valga la redundancia, dice opciones. Y acá vamos a irnos a donde dice avanzada. Y en avanzada vamos a arrastrar la barra de desplazamiento hasta donde diga modificar lista personalizada. Por acá la ven. Modificar lista personalizada. Y por acá yo puedo agregar eh, una lista personalizada, crearla separada con coma o de un conjunto de nombres que introduje en un conjunto de celda, señalarla. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, si yo esta fuera la lista que yo quisiera crear, la señalo acá, vuelvo y pongo en más y le doy a agregar, pero como ya esa lista está agregada acá, no la voy a hacer. Voy a hacer una pequeña lista personalizada para que ustedes vean. Voy a escribir, díganme algunos nombres de ustedes. Ya sabemos que aquí está Wanda, Yaneila, Janeila, Dalia, Miosotis, Miosotis Idalia, y Dalia. sí, Dalia, señor. Laura, Víctor. Víctor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Disculpen los demás que no pude para cuestión de tiempo. Aquí yo tengo, suponiendo, en una hoja creé un conjunto de empleados y de ese grupo de empleados yo lo voy a estar utilizando con mucha frecuencia. Entonces, para evitar tener que estar yéndose a una hoja diferente y copiando y pegando y haciendo un sinnúmero de malabares, pues podemos crear una lista desplegable y va a pasar lo siguiente. Archivo más opciones avanzadas. En avanzada nos vamos a trasladar hasta donde dice modificar lista. Y en modificar lista acá, por este botoncito de acá, yo pongo esto pequeño para poder seleccionar y yo voy a seleccionar este rango de celda desde la I3 hasta la I8. Voy a ponerlo de nuevo grande y le voy a dar a importar. Y ya automáticamente acá se agregó mi lista. Miren ahí, Wanda, Yanela, Miosotti. Aceptar. Entonces, aceptar. Entonces, si yo creo otra hoja y voy a necesitar mi lista personalizada con que yo escriba Wanda, que fue la primera persona que agregué a mi lista, ya automáticamente yo puedo generar mi lista personalizada. ¿Cuál fue la último, Víctor? Ahí estaría. Yaneila, Miosote, Idalia, Laura y Víctor. ¿Cuántos de ustedes habían creado lista personalizada? Levanten un dedito, pulgarcito arriba. ¿No habían creado lista personalizada? No, señor, yo no. Yo Primera vez tampoco. que veo eso, primera vez que lo vemos. ¿Y qué le parece esto de lista personalizada? ¿Verdad? Excelente, ¿Verdad que sí? excelente. Excelente, profe. excelentísimo. Magnífico. está muy interesante porque me ahorraría tiempo, mucho tiempo. Bastante. Hay que practicar, hay que practicar. De acuerdo. Voy a cerrar esta hoja, ya terminamos con esta parte de lista personalizada y vamos a volver acá al libro. Entonces, por acá hablamos ya de esta parte de ordenar y la parte de ordenar personalizada y por acá tenemos el botón de filtro, que este botón de filtro es totalmente idéntico a cuando yo creo una tabla. ¿Cómo yo creo? Esto es una tabla.
porque cumple con los requisitos de una tabla. Lo primero es que los campos están en las columnas y los registros están en la fila. Y esto tiene un conjunto de registros y no están totalmente en blanco. Entonces, esto cumple con el requisito de una tabla. Lo único que no tiene un encabezado acá que diga qué tabla, para qué se utilizaría esa tabla. Pero ya con el contenido de la misma, ya yo sé que esto es un registro de empleado, porque aquí habla de condición, habla de género, habla del turno de trabajo y el distrito al que pertenece. Ya automáticamente con esos datos yo deduzco que es una tabla, perdón, que es una tabla de empleado. Acá, lo de tabla, formato tabla, con control T, yo agrego los filtros de tabla. Presionar la tecla control y la tecla T. Control primero, luego la tecla T y suelto. No es que lo dejo presionado. Control y T y suelto. Levanto mi mano. Y aquí cerciorarse que diga que la tabla tiene encabezado, porque a los encabezados es que se le va a crear la funcionalidad de filtro. Cuando yo le haga aceptar, automáticamente acá se va a habilitar una pestaña nueva que se llama diseño de tabla, porque esto pasó de ser una tabla, como le llaman en el largo de Excel, a mano alzada, o sea que fue creada manualmente, personalizada manualmente, a hacer una tabla con diseño. Inclusive, ustedes vieron que acá se le agregó un color y ese estilo y color y todo eso, yo puedo modificarlo. Y para estar más seguro de que es una tabla, con que yo me posiciono en cualquier campo dentro de la tabla, automáticamente se va a habilitar esa pestaña nueva que dice diseño de tabla. Y lo interesante de esto es que cuando yo tengo una tabla, estos botoncitos por acá se habilitan y estos botoncitos tienen mucha usabilidad. Dentro de la usabilidad es que para yo hacer un análisis de una base de datos, en este caso esta base de datos tiene 56 personas, vamos a contarlo a ver si es verdad, en el recuento que Excel me permite hacer. Dice que tiene 51 recuentos, o sea que ahí hay 51 registros. En este caso, si yo quisiera tener la información visible solo de la persona que tiene como apellido Cuya, como se ve acá, yo me posiciono en el botoncito, hago clic en él, me voy a la parte que dice quitar la selección de todo y busco la persona que yo quiero verificar la información Cuya. Y le doy a aceptar y automáticamente, miren por acá cómo ya yo tengo filtrada esta base de datos por la persona Susana Cuya. Y ahí yo puedo obtener la información con mayor agilidad que ponerme a buscar campo por campo el registro de ese empleado. ¿Qué les parece esa funcionalidad? Excelente. ¿Y cómo yo vuelvo hacia atrás, profesor? ¿Cómo yo vuelvo hacia atrás? O sea, después de haber encontrado a Susana Cuya, ¿cómo yo vuelvo al listado primario que usted tenía anteriormente? Muy buena pregunta y gracias por la misma. Lo primero es que agregar que no se pierde la información. Él oculta la información de tu base de datos. Él no modifica absolutamente nada en tu base de datos. O sea, para tú volver atrás, que es la pregunta de Juan, entonces tú te vas a hacer clic en el mismo botón y le vas a hacer clic donde dice borrar filtro de apellidos. ¿Lo ven? Ah, sí, ok, ok. Entonces hago clic acá y automáticamente miren cómo mi base de datos está íntegra. Está totalmente igual como al inicio. Perfecto, perfecto, gracias. Muy bien. Vamos, ¿cómo quitamos estos botones de filtro y le dejamos la funcionalidad de tabla a esto? Suponiendo que este diseño de tabla a mí me guste por el color, que los encabezados está. Vamos a volver atrás para que ustedes vean la diferencia. Miren acá, yo tengo los encabezados, sí, con un color, pero los registros de ahí para abajo están en color blanco y no están ni siquiera en una tabla per se. Si yo le doy a imprimir, ustedes van a ver que aquí van a aparecer los registros, pero esto no tiene las separaciones, las líneas separadoras, porque Excel, las cuadrículas de Excel, cuando yo le doy a imprimir, si yo no la marco, él no la imprime. O sea, yo le tengo que decir a Excel, esto es una tabla.
como tabla debe aparecer los cuadritos. Entonces, para hacer eso, habría que, si lo hacemos en estilo libre, yo presiono Control Chi, la flecha hacia abajo, Control Chi, la flecha hacia la derecha, y por acá en este recuadrito le pongo todos los bordes. Donde dice todos los bordes, aquí ya yo señalo. Si yo le doy a imprimir esta tabla, fíjense ahora, ahí sí me va a aparecer con todos los bordes. Pero aquí hay un detalle, que esta, como es bastante amplia la tabla, aparece en 4 hojas. Eso se puede variar el área de impresión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá, volvemos acá, voy a dar Control Z, porque lo que quiero señalar es lo siguiente. Estando en esa celda, yo presioné Control T. Y miren cómo automáticamente él me trae una tablita prediseñada. Control T, aceptar. Miren cómo ahora los registros intercalan. Esto pues, usted dirá, profe, pero eso es monería porque eso es color. Pero para la hora de tú establecer una lectura más, vamos a decir, más fácil, con mayor facilidad, que esté intercalado color blanco, azul, intercalado así te permite a ti tener una mayor amplitud de separación de cada uno de los registros. Esa es una. Y lo otro es que te da la potencialidad de que tú puedes filtrar. Yo necesito los datos de la persona que tiene el apellido eh, Cabrera. Necesito, si hay varios Cabrera, vamos a poner Aguirre, que hay varios. Necesito las personas con apellido Aguirre. Automáticamente, miren, aquí me filtró todas las personas que están con el apellido Aguirre. Para borrar el filtro, repitiendo, borrar filtro. Ahora, si yo quisiera que se quede con el estilo, así, el estilo es el color de las letras, el color de relleno, el intercalado entre color azul y blanco, la separación con rayitas y ese tipo de cosas. Entonces, simplemente tendría que decirle, yo no quiero que tenga filtro, pero sí se me va a quedar con el formato. Ya acá yo no puedo filtrar con los botones, pero sí esto sigue estando en formato tabla. ¿Cómo yo determino que está así en formato tabla? Dos formas. Primero, diseño de tabla va a estar siempre activa esa pestaña y al final de la tabla, en la parte inferior derecha, hay como un iconito de Lego. Lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan apreciar. Por acá, mírenlo ahí, un Lego, mírenlo ahí, esa partecita pequeña me indica que hay un formato de tabla. ¿Qué es lo que permite ese simbolito? Que si yo agrego, si yo hago enter y me voy al inicio de la base de datos, si yo agrego un nuevo registro, por ejemplo, me voy a agregar yo a Ibar, si yo hago tabulación, ya automáticamente, con que yo hiciera tabulación, ya automáticamente él cogió el formato. Ustedes ven que esto cambió de azul. Voy a darle control Z. Cuando yo di tabulación, miren cómo las rayitas van a cambiar de color. ¿Por qué? Porque aquí está intercalando. Esta no tiene color ahora. Está en ausencia de color. Si yo presiono la tecla tabuladora, automáticamente esta raya debe coger el color. Como yo le di a control Z, ahora no se ve, pero si yo termino el registro, sí va a coger el formato de la tabla. O sea, por eso es que es importante si hay alguna operación, una función creada y ese tipo de cosas, también lo va a adoptar el nuevo registro. Por eso es que es importante saber trabajar las tablas. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Yo tengo una. La única manera de yo darme cuenta cuando me envíen un archivo filtrado sería por los triangulitos que salen al lado, ¿verdad? La única forma de tú darte cuenta, mira, hay varias maneras. Porque le pueden deshabilitar, le puede filtrado. Como tú señalas, en los botoncitos aparece un embudo. Es lo primero. Y también acá en las filas, tú te das cuenta que acá salta de las 7, 8, 9 a las 58. ¿Lo puedes Sí, ver? sí, Entonces, sí, eso sí. te indica a ti que ahí hay un filtro porque todos los demás registros, filas, no se ven. Lo que están es oculta. Entonces ahí te dice que ahí hay un registro que ahí saltó
ese filtrado de la de la fila 9 a la 58, o sea, de la 10 a la 57 están ocultas porque están en el filtro. No es que se desaparecieron ni que se borraron, nada de eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, mira, antes de darle la palabra a Víctor, mira por qué es importante saber a las dos, porque yo le deshabilité los filtros, el botón filtro. Ya no está el embudo porque no está el botón filtro, pero acá la fila es imposible que eso que aparezca en la fila si están filtradas. ¿Se entendió? Sí, Muy bien. Sí, profe. pero si no tengo el botoncito, ¿cómo lo veo todo? Exacto. No, Es una pregunta. ok, mira, si te va afuera, se va a deshabilitar la pestaña tabla. Si entras a cualquier campo o registro de la base de datos, se va a habilitar. Entonces, ¿por dónde tú lo habilitas? Poniéndole el cotejito donde dice botón filtro. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es importante también saberlo porque puede que tú le envíes unos datos a alguien de una base de datos bastante amplia y tú nada más necesitas que él se centre en ver esas tres personas, esos tres registros para analizarlo. Entonces, para evitar que él vuelva atrás y borre todo y se pierda y bueno, lo que sea. Entonces tú le deshabilitas el filtro y entonces, ¿qué va a pasar? Que él, si no es una persona con un amplio dominio de la herramienta, se va a quedar con esos tres registros. Ah, sí, tú me mandaste una cosa, tenía tres datos, sí, eso es lo que yo necesitaba. Cuando él te devuelva, tú vuelves de nuevo, botón, elimina el filtro y automáticamente tu base de datos va a estar íntegra. De hecho, tú puedes también ponerle restricciones, que Pero también es más fácil si yo bloqueo las celdas, ¿no? eh, En el, ese ejemplo que usted dio. El bloqueo de celda te permite lo mismo y te da mayor seguridad. Pero el bloqueo de celda no quiere decir que tú no puedas desbloquear la celda. Puedes mandar un libro con celda, un libro totalmente bloqueado y se puede desbloquear, pero se necesita un conocimiento un poquito avanzado de informática para hacerlo. ¿De acuerdo? De Víctor, acuerdo. adelante. Profesor, una Ajá. pregunta. Usted mostró anteriormente que en la hoja de cálculo completa se les mostró el fondo intercalado con los diferentes colores, total, absolutamente, no solamente a la tabla, sino totalmente. ¿Cómo fue que usted hizo para eso? O sea, a los registros, porque de ahí para abajo, mira, no lo tiene. Sí. Ok, ya, entendí. Donde hay registro, recuérdate que yo habilité el formato de tabla presionando un juego de tecla control T, perdón, que lo de tabla es simplemente irse a la parte de tabla. Como esto es una tabla, está deshabilitada la tabla. Sí, pero la tecla atajo es más viable. Control T automáticamente fue lo que hice. Ahora, para que esta base de datos esté totalmente, entonces tú tendrías que llenar todos los registros. Vuelvo y repito lo que hice anterior. Yo me posicioné en esta parte, hice Enter, Control Shift, flecha a la derecha, y acá yo dije que iba a introducir qué sé yo, mi dato a IBAR. Si yo presiono tabulación, miren ahí como automáticamente va tomando el formato de la tabla. Si yo agregara otro registro y por acá pongo, recuérdense, la base de datos no pueden tener ese grupo un registro no puede tener todos esos campos en blanco, pero para forma de explicación, si yo tabulo, miren cómo intercalo blanco y azul y así sucesivamente él va a seguir copiando el formato. Y no solo el formato, cuando digo formato Ok. es color de relleno, color de la línea, el tipo de letra. Si hay operaciones aplicadas en alguna de las celdas, pues automáticamente él la va a aplicar, la va a tomar. Si hubiera una suma, una resta, una multiplicación, promedio, etcétera. Profesor, Yaneila. Ajá. bueno, sí, déjela a Yaneila. Adelante, Yaneila. Solamente con darle el control D, ahí yo lo personalizo. O le hago como si fuera ay Dios mío, un copiado de formato. Porque también yo lo puedo hacer con la brochita, ¿no?
No, en este caso, cuando hay tabla, tú no necesitas copiar formato, porque el formato él lo va a establecer automáticamente. Ahora, si fuera una tabla, vamos a eliminar esta tabla. O sea, vamos a quitar este formato de tabla. En la pestaña diseño de tabla, por acá, yo le voy a decir que lo convierta en un rango normal para quitarle el tipo tabla. Acá yo tengo ya esto no es tabla. ¿Por qué? Si hago clic dentro de ella, miren, no aparece la funcionalidad de formato de tabla. Entonces, si yo me voy al final y doy control chi a la derecha, me voy ahí al final, perdón. No, pero no de toda la base de datos. Vamos a hacerlo entonces acá. Lo que quiero señalar, antes yo había hecho que hice enter y presioné control chi y puse acá un dato. Por ejemplo, voy a poner Dominici. En este caso, como ya esto se convirtió en un rango normal, miren qué pasó. Aunque saltaba blanco, si yo escribo acá, por ejemplo, Peralta, sigue siendo blanco. ¿Por qué? Porque ya el formato de tabla se perdió. O sea, ya yo lo eliminé. Esto está en una tabla estilo, como dicen, estilo libre. Estilo libre es que tú la personalizas, que es lo que usted acaba de señalar. Para yo darle el formato de esto, que tenga color azul y esos bordecitos azul, entonces debo copiar el formato, que es lo que usted señala, y aplicárselo. Ahí yo se lo apliqué a toda esa celda, pero eso sería una pérdida total de tiempo, porque con el formato de tabla automáticamente lo acoge. Y no solo que acoge el formato, sino que las funciones que existan en la base de datos, y le expliqué, si acá hay una, déjame ver, no, acá no hay una operación, eso se introdujo manual, pero si hubiera una operación de suma, resta, automáticamente él va a hacer el cálculo. Pero yo tengo que introducir los valores para que él haga el cálculo. Adelante, Víctor. Bien, ya usted mostró también lo que cómo se le sigue agregando filas a lo que es la tabla, ¿verdad? Ajá, Ahora, si yo quisiera agregarle una columna externa, es decir, una columna, ¿cómo se le haría? de la misma manera. Vamos a darle para atrás para que tú lo veas. Vamos a borrar. Vamos. Miren algo. Yo estoy fuera de la tabla. En la pestaña, diseño de tabla desaparece. Si hago clic en ella, aparece. Entonces vamos a eliminar este filtro y vamos a agregar una columna. Si lo tengo tipo tabla y quiero agregar una columna, por ejemplo, sueldo, y aquí yo voy a poner algo al azar, presupuesto. Presupuesto. Si yo hago enter, automáticamente, miren lo que pasó. Se agregaron los filtros, ¿se ve? Vamos a poner la de, se agregaron los filtros y se le agregó un formato. Sí, sí, repita eso. Control Z. Repítalo, por favor. Ok. Cuando yo tengo una tabla, si yo me pongo, si me pusiera por acá, es muy probable que él no hiciera nada. Un ejemplo. Porque ya él está entendiendo que yo quiero crear otra cosa acá al lado de esa tabla. Vamos a ver. Miren, ahí no pasa nada. Presupuesto, yo acabo de escribir, no pasó nada. Pero si yo quisiera agregar una columna al lado, me imagino que esto es lo que Víctor señala, yo me pongo al lado, escribo el nombre del campo, hago enter y automáticamente miren cómo el formato siguió la secuencia de formato. Me colocó filtros y aquí yo introduzco un conjunto de valores. Automáticamente él va a, pues yo puedo filtrar por esos valores esa base de datos. Si fuera que yo quisiera agregar un nuevo campo, por ejemplo, me faltó por acá distritos y vamos a poner cualquier campo, suponiendo que fuera en este, entre turno y distrito, pues yo puedo seleccionar la columna completa, darle a control más y automáticamente él me crea un campo y por defecto viene con el nombre de columna. Pero eso yo lo puedo modificar. Hago clic en ella y le modifico por acá. Turno, vamos a poner cosas, por decir algo, cosas. Y automáticamente sigue la personalización. Inclusive
el filtro y los colores, y yo introduzco cosas, ahí voy a poder filtrar por eso. O sea, puedo añadir una columna dentro de ya una tabla creada y puedo agregar una columna también al final de la tabla también ya creada en caso de que se me olvide. ¿Se entendió esa parte? Sí, Perfectamente. Muchísimas gracias, profesor. De acuerdo. Entonces, vamos a darle control Z para borrar todos estos cambios que hemos hecho. Vamos a borrar el filtro y vamos a hacer ordenar esta base de datos. Acá está. Yo tengo esta base de datos y esta base de datos me dice, este ejercicio es explicativo. Rosángela, veo su manita levantada. Adelante. Buenas, profesor. Yo tengo una pregunta. O sea, hace rato que estoy viendo la tabla y yo veo que donde están las fechas, donde dice fecha de nacimiento, hay como unas flechitas de colores. ¿Qué significa eso? Porque yo nunca lo había visto. Eso es formato condicional. Eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Eh, Está bien, gracias. el formato condicional, ya para que no, si usted quiere punchar, como dicen en el algo de informática, el formato condicional es esta, en la pestaña inicio, estilos, acá arriba dice formato condicional, se hace por acá. Por acá están las reglas. Adelante, Rosángela. ¿Alguien levantó la mano? Nueva regla, lo voy a decir breve, nueva regla, y por acá, por ejemplo, esos iconos están en la primera. Hay 7 formas de formatos que vienen preestablecidos, pero tú lo puedes personalizar cada uno de ellos. Por acá yo le digo conjunto de iconos y por acá yo selecciono el icono. El ejemplo tiene flechita. Sí, este conjunto, déjame ver si son estas. El ejemplo tiene, son uno, dos, tres, cuatro. Creo que sí, que son estas. Este conjunto de flechitas. Por acá yo también puedo variar la orientación de la flecha, porque acá yo la veo que está recta. Y parece que nada más hay 3. Bueno, por acá. Y yo determino, en el caso de que yo quiera establecer si de menor a mayor, de mayor a menor, como sea, yo determino ahí cómo va a aparecer la flecha para los mayores, para los menores. A grosso modo, no vamos a entrar en eso para no perder el hilo de lo que estamos haciendo, pero eso no es tan complejo y le cambia mucho a la hora de hacer un análisis de una base de datos porque facilita. Si tú le presentas, por ejemplo, a un jefe y tú le dices, por ejemplo, en este caso que eso fuera un número, una cantidad, y aparece una flechita hacia abajo, tú puedes decir que en el año 1960 la empresa tuvo una disminución en tanto por ciento, un ejemplo. En el año, en el mes tal, en el año tal, hubo un balance, o sea, no hubo... Y así sucesivamente. Esto te sirve para análisis de datos. Pero vamos a seguir con lo que es la parte para no volar de lo básico e ir a complicarnos un poco. Acá habla el mandato de esta hoja, de esta base de datos, ordenar de la A a la Z por los apellidos. Acá yo tengo los apellidos y me pide que lo ordene desde la A a la Z. Bueno, vamos a borrar este formato de tabla, vamos a decirle que lo convierte en rango normal y vamos a decir que sí. ¿Qué vamos a hacer? Con seleccionar el apellido, yéndonos a la pestaña de datos, por acá está lo de ordenar y filtrar, de menor a mayor, de mayor a menor, pero ahí lo dice claro desde la A a la Z, y ahí dice A a la Z. Si yo le hago clic, automáticamente ahí va a estar ordenada. Esta ya estaba ordenada. Yo la voy a cambiar el orden de la Z a la A para que ustedes lo vean. Acá miren cómo comenzó y ustedes pueden verificar este campo completo. Ese es Paulino Infante, Avenida Victoria. Manda adelante. Eh, Permiso, profesor. Yo una vez recuerdo que yo, puyando, ¿verdad? Como siempre dicen, yo me puse a ordenar en orden ascendente o descendente, yo no recuerdo, una base de datos. Ujú. Y yo recuerdo que hubo, yo sé, obvio, hubo algo que yo no hice, que se me dañó, que
por ejemplo, los apellidos. Vamos a suponer que yo ordene por apellido, pero hubo algo que yo no seleccioné. El caso fue que los apellidos sí se organizaron en orden, en el orden que yo mandé, pero todo el resto no se organizó. Entonces, ¿cuál fue el fallo? ¿Había que seleccionarlo completo o había que hacer qué? El fallo fue precisamente que usted seleccionó completo. Con que yo le diga que yo aquí voy a ordenar con apellido, el encabezado. Por eso el campo de una base de datos debe ser subjetivo totalmente a lo que contiene. Ahí dice apellido. Lo que hay ahí dentro en los registros, en cada uno de estos registros deben ser apellidos. Aquí dice nombre igual. Entonces, con que simplemente yo le haga clic en el apellido y le diga que lo quiero ordenar de la A a la Z. Mire, Infante, apellido Paulina, a Paulino, perdón, nombre Paulino, apellido Infante, Avenida Víctor, recuérdenlo. Cuando yo le dé ahora desde la A a la Z, vamos a buscar a Infante hacia abajo. Infante, Paulino, mírenlo ahí. O sea que cada quien se fue donde debe estar, con su registro completo. Sí, pero pregunto, o sea, usted solamente seleccionó el apellido y ya se supone que cambiaron todas las filas, por decirlo así. Correctamente, ordenada en orden de la A a la Z por el apellido. Si yo, Ok, ya, mire, ya entendí. un Porque ejemplo, ahorita Paulino me aparece con otro apellido y con otra, o sea, y con otro dato. No sé si usted me entiende, que eso fue lo que sí, me pasó en aquella ocasión. muy probable que usted haya seleccionado todo el campo así y lo haya Sí, ordenado. eso Entonces, fue eso, ya yo recuerdo, sí. él ordenó simplemente esa columna porque tú le estás señalando qué es lo que tú quieres ordenar. Ahora, si tú le dices que quiero ordenar por apellido, pero eh, en orden ascendente o descendente, automáticamente todos los registros partiendo desde el apellido se van a ordenar. Gilberto Alonso. Gracias, gracias. Sí, profesor, pero creo que la pregunta de la compañera es cómo usted lo hizo solamente dándole a la parte de apellidos. Creo que Exacto. la condición sería de que usted tiene el formato de tabla para esa celda, y como usted tiene el formato de tabla, usted solamente dándole al apellido, usted lo puede ordenar así, de esa manera. En este caso, esto tiene estilo tabla, no formato tabla. Me explico. Si yo hago clic en eso, ustedes no ven que se habilita la pestaña tabla. Esto tiene estilo tabla porque sí cumple con los requisitos de una tabla, porque tiene los campos, los campos están en las columnas y los registros están en la fila. Por eso es una tabla. Si yo por ejemplo, yo pudiera borrarle el formato o vamos a tomar este otro. Miren, en este no hay tabla. Miren, no están los separadores. Si yo quisiera ordenar por esteticista, María, Camila, Rafelina, y ordenar desde la A a la Z, yo hago clic en el campo esteticista, en el campo, en el rótulo de la tabla. Y acá dice de la A a la Z, entonces ustedes van a ver cómo van a aparecer los esteticistas o las esteticistas que comienzan con la letra A primero porque estoy ordenando desde la A a la Z. María se va a ir muy para abajo, igual que Rosa y Rafelina y así sucesivamente. Entonces, clic acá y automáticamente miren cómo se ordenó. Pero si yo vuelvo atrás, ustedes van a ver que María dice que, qué sé yo, que es corporal, que es el cliente número C10, que es hipertermia, 202, todo eso se va a ir con ella, pero pues yo seleccioné solamente esteticista y esto no está en formato tabla. Sí cumple con los requisitos de una tabla, pero una tabla de estilo libre, como se le llama en el argot de Excel. Si hago clic acá y busco a María, ustedes van a ver que cuando yo llegue a donde María va a tener exactamente lo que acabo de decir. María, corporal, C10, hipertermia, o sea, todo se fue donde debe estar. Ok, ¿Se entendió? gracias, gracias, sí, La, gracias. la idea es que no debemos seleccionar absolutamente nada más que el campo de la tabla. El campo es el encabezado. ¿De acuerdo? Ahí yo organicé de mayor a menor. Si yo quisiera ordenar, miren, acá está Ana, que dice que gana 146. Si yo quisiera ordenar eso de menor a mayor, pues entonces ahí va a variar ahora ese campo. Miren cómo Ana
apareció con 101. Antes aparecía Ana con 146 y iba bajando porque estaba en orden alfabético, mírenlo ahí. Pero si yo le digo, no, quiero ahora que además de Ana, me lo ordene también por este siguiente criterio, por el precio, y que lo ordene de menor a mayor. Entonces, miren cómo ahora pasa de aparecer. Antes aparecían todas las Ana en conjunto, pero ahora como yo lo estoy ordenando por precio de menor a mayor, entonces todos los 101, no importa que sea Ana o no Ana, van a estar ordenados, pero los grupitos están ordenados también por orden de esteticista. La A primero, la C, M, R, y así sucesivamente. Como el precio varió, entonces este orden va a variar también. Comienza de nuevo, 111, Camila, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, entendido. Gracias. Muy bien. El ejercicio número 3 acá dice que ordenar de la A a la Z por tipo. Acá habla de tipo. Me posiciono en la pestaña tipo y simplemente dice que lo ordene de la A a la Z. Darle clic en A a la Z. Ahí estaría ordenada. El siguiente ejercicio dice que ordene por esteticista. Este también está ordenada. Clic en esteticista y ahí estaría ordenada. Yo voy a dejar estos ejercicios de explicación y voy a pasar a ponerle el ejercicio que ustedes van a tener en la unidad 2 para verlo de manera un poquito breve para que el tiempo no corrernos con el tiempo. Miren acá, el ejercicio 1 dice, los mandatos siempre van a estar a la derecha y es muy importante hacer lo que el mandato diga. Si usted conoce ya, usted está por encima de Excel básico, que usted domina las funciones básicas, que usted tiene los conceptos claros de formato condicional, del manejo de tabla, filtrado de tabla, ordenar, filtro y ese tipo de cosas, y algunas funciones condicionales, entonces ya usted pasó a Excel básico. Pero el hecho de que usted lo pase no quiere decir que usted va a venir aquí y va a hacer lo que usted sabe. Usted va a seguir, eh, si se quiere, manejo de consejo, porque muchas veces modifican tanto las cosas que cuando yo voy a correr la actividad ni reconozco el ejercicio. Entonces yo le coloco una nota que dice, este no es el ejercicio porque realmente no lo reconozco. Entonces, acá hay unas instrucciones. Acá hay, en este caso son 4 instrucciones. Dice, con la herramienta bordes, aplica todos los bordes de línea a la tabla. Entonces yo me voy a posicionar en la tabla con control chi, flecha hacia abajo y control chi, la flecha hacia la derecha. Ahí yo tengo toda la tablita seleccionada y me dice que con la herramienta bordes, esto, ahí que dice bordes. Entonces, todos los bordes, ahí yo tengo todos los bordes, ahí ya estaría el primer paso realizado. Y como esto es Excel básico, por ahí es que debemos comenzar. Luego dice el mandato número 2 o la instrucción número 2. Aplicar formato de número estilo millares a los valores campo, precio unidad. Al valor precio unidad, control chi, la flecha hacia abajo. Entonces me dice que aplique formato estilo Mayare. Estos 3 ceros, por acá yo tengo todos los formatos para la celda. Si yo despliego acá, tengo formato general, número, moneda, contabilidad, fecha larga, hora, porcentaje, fracciones, científica y texto. El general, entonces, se puede introducir cualquier valor. Si yo le ordeno que sea un valor de esto, entonces se va a modificar. Pero por acá afuera hay algunos botones que cumplen alguna funcionalidad. Ustedes van a ver cómo va a variar esto ahora. Miren acá dice 493. Automáticamente yo le diga que esto es estilo millares, que son estos 3 ceritos que están de manera sucesiva acá. Miren cómo va a variar automáticamente. Esto me coloca el separador decimal. Si hay algún valor que exceda 1000, o sea, que pase de centena a 1000, miren acá cómo le agrega el separador de millares también. Ahí estaría ya el segundo instrumento enunciado, el segundo mandato realizado. ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Afirmativo. Sí, Ok, Sí, Sí, señor. sí, estamos escuchando bien. sí, Gracias. aquí estamos. ok. Sí. El mandato número 3 dice aplicar formato de número contabilidad moneda a los valores del campo total. Campo total, vamos a aplicarle moneda, tipo moneda.
Entonces, para esto nos vamos a ir a este que dice acá y vamos a buscar donde diga moneda. Miren acá, aquí aparece el hashtag o numeral. Eso no quiere decir que esto sea un error. Eso lo que quiere decir que el contenido de la celda es mayor que la celda en sí. Entonces, para poder solucionar esto, simplemente nos posicionamos acá y arrastramos. Y ahí tendríamos. Aquí hay un detalle. El signo de peso está en la parte trasera y en nosotros lo utilizamos en la parte delantera. Para tener esto de manera correcta, como lo utilizamos acá, nos vamos a ir a este elemento que está acá, este botoncito, y en este botoncito donde dice símbolo, por acá lo podemos quitar o agregar euro o cualquier símbolo de moneda de cualquier parte del mundo. Pero en este caso nosotros vamos a colocarlo en español de República Dominicana para que él lo coloque como aparece en nuestro país. Acá está, símbolo de peso y acá está el separador. Ya ahí estaría el tercer mandato. El cuarto mandato dice ordenar numéricamente la tabla por el campo cantidad. Entonces, campo cantidad, ya sabemos que solo seleccionamos el rótulo de la tabla o el campo de la tabla de la base de datos, campo cantidad, nos dice que lo ordenamos. Nos vamos a la pestaña datos y nos dice que ordenemos de menor a mayor. Si no sabemos qué significa A, Z y Z, pues nos posicionamos ahí y con que dejemos el cursor 1 segundo, 2 segundos, automáticamente va a aparecer. Entonces, el primero de la A a la Z dice de menor a mayor. Si yo hago clic ahí, va a cambiar totalmente, porque va a comenzar 1, 2, 3, 4, y van a cambiar los registros de la tabla, porque cada quien se va a ir a donde debe estar. ¿Está claro? Sí, 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 señor. Ahí sí, sí, estaría señor. ya. sí, perfecto. Muy bien, ahí estaría ya realizado el primer ejercicio. El segundo ejercicio tiene 3 instrucciones, lo vamos a hacer un poco más rápido. El primero dice ordenar alfabéticamente la información por los campos proveedor y ciudad. Entonces, ordenar alfabéticamente de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor ya sabemos que es este y dice por proveedor y por ciudad. Seleccionamos la ciudad y de menor a mayor y ahí estaría ambos campos ordenados de mayor a menor. Luego dice aplicar formato, número, estilo millares a los valores de los campos cantidad y precio unitario. Entonces, para este yo voy a seleccionar, como dice cantidad y precio unitario, lo voy a seleccionar los dos a la vez. Hago clic en el primero y con control hago clic en el segundo. Control chi, la flecha hacia abajo y ahí estaría seleccionado todos los campos. Entonces ya ahí nada más tendríamos que darle estilo de millares. Vamos a seleccionarlo así y vamos a quitar la selección. Ahí estarían ambos campos seleccionados. Para estilos millares vimos que está en inicio y en donde están los tres ceritos, ahí se va a colocar. Mírenlo, ahí ya seleccioné ambos. Luego dice, con la herramienta bordes, aplicar todos los bordes de línea a la tabla. Entonces seleccionamos desde el principio, desde el campo nombre de producto, control chi, la flecha hacia abajo, control chi, la flecha hacia la derecha, y acá le vamos a poner todos los bordes. Ahí estaría el segundo ejercicio realizado. ¿Duda, pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien. Todo bien por aquí. El último ejercicio dice formato y filtro. Vamos a ponerlo pequeño para ver los mandatos o las instrucciones. Dice aplicar formato. Lucía dice que hasta ahora todo bien. Muy bien. Aplicar formato como tabla a la tabla de datos. Formato como tabla. Entonces, vimos que para formato de tabla yo utilicé control T. Hay alguna otra tecla que también funciona, que es control U. Le digo que la tabla tiene encabezado y ahí automáticamente ya yo apliqué formato como tabla. ¿Cómo yo sé que está formato como tabla? Porque se van a agregar los filtros y automáticamente por acá se va a habilitar la pestaña diseño
de tabla. Luego dice filtrar la tabla por el campo categoría, donde vas a mostrar las categorías alimentos procesados y bebidas. ¿Quién me dice cómo hacer esta parte? Un segundo para uno leerlo bien, profesor. Dame un segundo. Ok, se lo coloco ahí. Hilberto, adelante. Bueno, sería solamente darle al icono de la flechita cuando aparezca el listado, no seleccionar todo, o Un sea, paréntesis, aplicar Gilberto. Gilberto, al ajá, icono de la flechita, ¿dónde? ¿A cuál de todos? ¿A este? ¿A en la parte este? de categoría, la Ok. parte donde dice categoría, en ese icono, En en el la icono. parte de la flechita darle, Ajá. y en el listado que aparece seleccionar solamente, quitar la parte de seleccionar todo y luego solamente seleccionar alimentos procesados y bebidas. Muy bien. Alimentos procesados y bebidas. Ahí estaría. Darle Entonces, a ahí ya. aceptar. Y ahí exactamente, y darle a aceptar. Luego dice, filtrar la tabla por el campo vendedor, donde vas a mostrar los vendedores María y Bolívar. Vendedor, además de Gilberto, ¿quién se anima? Sería lo mismo, pero en la celda de vendedor, dale clic a al triangulito, Ujú. quitar, Luego, seleccionar todos quitamos seleccionar todo. y solamente escoger las dos personas que no recuerdo cuáles eran. María y Bolívar. Ah, ajá, es lo mismo. Le Aceptar. damos a aceptar y ahí ya estamos filtrando por María y Bolívar. El último dice filtrar la tabla por el campo ciudad donde vas a mostrar las ciudades Baní y San Francisco. Entonces acá, ¿quién más? Víctor. Es el mismo método, se va a la flechita, uno le Pelechita da, sí, ciudad, ¿verdad? exactamente. Le da a la seleccionar todo para para deseleccionarlo y se elige solamente lo que es Bani San Francisco y aceptar. Baní y San Francisco, que está por acá abajo. Y le damos a aceptar. Entonces, miren, esta tablita que era grandísima, miren ahora con todos los filtros que le hemos hecho, a cómo ha quedado. Estos son los ejercicios que van a estar, bueno, este es el ejercicio con varias hojas que va a estar en la unidad 2. La unidad 3 y 4 la vamos a trabajar el martes. Dependiendo de la agilidad con que ustedes trabajen, puede que la unidad 3 se la habilitemos antes del martes para que la trabajen. Vamos a tratar de crear un video explicativo para cualquier duda sobre la actividad, ustedes puedan realizarla con el mismo video. ¿Les parece bien? Está bien. ¿Sí? Está Sí, sí, bien. sí. Sí, Perfecto. en el video. Nos parece bien, parece bien. ¿Qué les ha parecido esta explicación? ¿Qué valoración ustedes le dan? Bastante útil. Yo le doy un 10. De 10, claro. Gracias. Igual yo le doy 10 de 10. Gracias. Lo único que lamento que no me lo explicó antes, porque yo pasé trabajo con un presupuesto. No, pero de ahora en adelante tú vas a ver si vas a comenzar a enamorarte y va a ser más fácil el trabajo en Excel. Y Dalia, No, excelente, perfectamente. gracias, muy amable. Muy buena. Excelente, Wanda. Excelente. Yo lo que necesito es practicar mucho y saber si yo voy a estar en la plataforma. Déjenme, antes de, nos quedan unos minutitos, déjenme ver si la plataforma, esta parte de participantes, sí, cargo. Vamos a ver si Wanda está. Wanda, no te tengo en la plataforma, no te agregaron. Al parecer, la asesora no le entregaron tu nombre, pero puedes seguir participando de manera como oyente y cuando creemos otro grupo, entonces te La vamos, joven Milka. ajá, cuando Ajá, creemos, y ella se marchó de vacaciones, pero ella me dejó un... Ajá, dígame. que cuando creemos otro grupo de Excel básico, entonces te agregamos para que
simplemente para el asunto del certificado. Ok, Lo importante es el gracias. conocimiento. Jóvenes, y sin nada más que agregar Ok. de mi parte, gracias por su presencia y por el tiempo, ¿verdad? Dispuesto para este encuentro. Solo restaría de desearle santa y bendecida noche y muchas gracias. Amén e igual a todos. Amén. Gracias a usted, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Igual a usted.